continuar con el libro del Evangelio según San Lucas, para que vayan abriendo su Biblia en Lucas 4. Lucas 4, del versículo 31 al 44, vamos a tenerlos listos. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre, bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un día más. Señor, sabemos que no somos dignos, Señor, de estar en este lugar. Sabemos que no somos dignos, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Pero es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Y por eso, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Señor, nos humillamos ante usted y le pedimos, mi Señor, que sea su Santo Espíritu quien siga obrando en nosotros y que sea Él quien tome el control en este tiempo. Que sea Él, por medio de su palabra, hablando a nuestras vidas. Señor, hoy disponemos, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para tu palabra, Señor. Habla, Señor, a nosotros. Padre, reprende, Señor, redarguye, Señor, en nosotros, por medio de tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, y la de mis hermanos, bendito Dios. Amén, amén, amén. ¿Por qué no nos ofrenda de palmas al Señor? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, hemos venido hablando de Lucas. La semana pasada nos hablaba el pastor, ¿no? Del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo el pueblo de Nazaret lo recibió? Daban gritos de júbilo, ¿verdad? Pues no, lo rechazaron, ¿verdad? En su propio pueblo, con su propia gente, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Imagínense usted la primera vez que sale a evangelizar y le cierran la puerta y lo apedrean. ¿Cómo se sentiría? Desanimado, ¿verdad? Desanimado. Y tal vez sin ganas de ir a predicar otra vez la palabra, porque ¿qué diríamos nosotros? Total, ¿verdad? Ellos se lo pierden. Total, yo ya soy salvo, ¿verdad? Si no quieren, pues muy su problema, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos que al iniciar su ministerio fue rechazado en su propia tierra, en Nazaret, ahí donde se crió. Porque ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Un carpintero, hijo de un carpintero, ¿no? Fue rechazado y hasta dice la palabra que trataron de matarle cuando él llevó el mensaje a Nazaret. Miren, pero a pesar de las circunstancias, el Señor, Él sabía para qué había sido enviado. Y no se quedó ahí. Prosiguió. Hacemos un paréntesis y nos preguntemos, ¿sabemos para qué fuimos llamados? ¿Muchos sabemos para qué fuimos llamados? Amén. Ya lo sabemos. Ahora, ¿estamos dispuestos a perder nuestra comodidad por amor a Cristo? Amén. Nuestro Señor estaba en su carpintería, ¿verdad? Ganando su dinerito cómodamente. ¿Y de qué necesidad tengo de que me quieran matar, verdad? Que me apedreen, que me corran, que se burlen de mí. Pero no, él sabía para qué había sido enviado. Y salió de su comodidad donde estaba y fue a predicar la palabra. Y empezando su ministerio, lo rechazan, lo corren y hasta lo quisieron matar.
Hermanos, fuimos llamados no para permanecer, hermanos, solo escuchando la palabra de Dios. Cuando dicen amén, sino también para ir y predicar el glorioso evangelio de Jesucristo, tal como Él lo hizo. En Mateo, en la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 4, 12 al 13 y en el 17 dice la palabra, da una remembranza del inicio del ministerio de Jesús. Dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, dice, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero, dice, fue a Nazaret, donde no lo quisieron. Luego, dice, salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Y en el 17 dice, y a partir de entonces Jesús comenzó ¿a qué? A predicar la palabra. Hermano, si tú ya sabes para qué fuiste llamado y has sido enviado a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Solo en este lugar? No. Jesús no está encerrado en cuatro paredes. Y dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué decía? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque el reino de Dios está cerca? Gloria, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, todos queremos, ¿verdad?, ver la obra de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Pero muchas veces preferimos que eso suceda o queremos que suceda sin alterar nuestra vida cotidiana. O sea, queremos predicar cuando tengamos tiempo, ¿ah? Si me queda tiempo, voy al tiempo de oración. Si me levanto temprano, voy al tiempo de oración. Si me da tiempo, voy a la iglesia, al servicio. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos dispuestos, no hemos dispuesto nuestro corazón al Señor. Y no queremos salir de nuestra comodidad. Para nosotros todavía es más importante muchas cosas de allá afuera que la palabra de Dios, que venir a escuchar al Señor. Hermanos, el Señor está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra está siendo dada. Muchos hermanos no queremos los sacrificios, queremos las bendiciones. Y todos los días, ¿verdad?, estamos tal vez levantando manos, orando y clamando y pidiendo. Pero ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? Dice que desde que Jesús empezó, supo a qué venía, Él se puso a predicar. Entonces, hermanos, todo queremos que suceda, pero no queremos que altere nuestra vida. Queremos extender el reino de Dios con el tiempo que nos sobre. Pero no le dedicamos un tiempo o no le damos prioridad al reino de los cielos. Miren, hermanos, sin embargo, desde el inicio de la historia redentora, Dios nunca ha permitido que su pueblo permanezca estancado, hermanos. Hermanos, el reino de los cielos va a caminar con usted o sin usted. Con usted o sin mí, el reino de Dios va a caminar. ¿Necesita el Señor de nosotros? Somos nosotros los que necesitamos al Señor. Pero no lo vemos así. Vimos, hermanos, cómo Israel no podía quedarse en Egipto, ¿verdad? Ese pueblo tenía que caminar, tenía que salir de Egipto y caminar
al desierto, ¿verdad? ¿Pero el Señor los dejó en el desierto? No. El pueblo de Israel tenía que avanzar hacia la tierra prometida. Pero más parece que nosotros nos queremos quedar en el desierto. Ya nos acomodamos. Y no anhelamos ir a la tierra prometida. No queremos ir al encuentro con nuestro Dios. El pueblo de Israel tenía que avanzar hacia la tierra prometida. Dice, no podían vagar eternamente en el desierto, debían entrar y conquistar la tierra prometida. Tenemos que avanzar, hermanos, pero no va a ser fácil, porque va a haber obstáculos en nuestras vidas. ¿No hay obstáculos en su vida cuando va a venir al servicio? ¿Verdad que sí? O sea, se atraviesan cosas, salen cosas en nuestra mente y ya estamos en lucha. Acuérdense, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual, hermanos. Y a veces, hermanos, nuestro peor enemigo no es Satanás, Nuestros peor enemigos somos nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que damos pie a que muchas cosas sucedan y nos detengamos y no avancemos en el reino de Dios. Miren, incluso el pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Babilonia, no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque el Señor les había prometido que los iba a sacar y los iba a regresar a su casa. Ellos no se iban a quedar estancados ahí como cautivos en Babilonia. Él no permitió que su pueblo echara raíces en ese pueblo. Hermanos, ¿por qué nosotros queremos echar raíces aquí en esta tierra? Cuando esta tierra no es de nosotros, ni para nosotros. Nuestra patria celestial está allá con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra patria no es aquí, es allá con el Señor. Aquí nada más somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso, hermanos. Entonces, no perdamos el tiempo queriendo o afanándonos a hacer y echar raíces aquí. Hermanos, de todo lo que hagamos aquí, hermanos, aquí se va a quedar. Hasta este cuerpo, aquí se va a quedar. Sus casas, carros, negocios, sus cuentas en el banco, aquí se va a quedar. Y dice la palabra de Dios que todo se va a podrir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque es para allá donde vamos a ir. Es hacia allá donde tenemos que anhelar tener nuestra ciudadanía. Amén. A veces nos preocupamos más por sacar un pasaporte para ir a otro país, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por nuestro pasaporte para ir a esa ciudad celestial. Y el Señor nos los ofrece diariamente, ese pasaporte. Amén. Hermanos, el reino de Dios no se estanca. Siempre está avanzando. Somos nosotros los que nos estancamos. Somos nosotros que a veces nos quedamos sentados en esa silla y no salimos a predicar la palabra. Somos nosotros los que nos quedamos en nuestra comodidad, nuestros anhelos, nuestros deseos, y nos olvidamos de los deseos de Dios y nos olvidamos de la comunión con Dios. Les decía la vez pasada, nos comunicamos con todo el mundo, menos con Dios. Pero sí queremos que Dios nos escuche, ¿verdad? Cuando le clamamos. Qué triste, porque Dios está muy lejos. ¿Por qué Él se quiere alejar? No, porque fuimos nosotros los que nos apartamos. El reino de Dios no se estanca, hermanos, siempre está avanzando. Pero solo quienes responden con fe
Con fe viva, y obediencia, avanzarán con Él. ¿Cuántos queremos avanzar con el reino de Dios? Qué bueno, hermanos. En el capítulo 4 de Lucas vamos a ver claramente este principio en el ministerio de Jesús. Cuando Él llega a Nazaret, la gente prefiere aferrarse a lo conocido. Dice, viene Jesús y les lee, ¿no? Isaías 61, ¿no? Y le dice, yo soy el que va a liberar a los cautivos, el que sanará a los enfermos, el que dará vista a los ciegos. Y ellos se quedan así como que, ¿quién es este, no? Entonces ellos mejor prefieren aferrarse a lo conocido, a las tradiciones, a lo que estaban acostumbrados y lo rechazan. Pero miren, hermanos, Cristo no se queda sin hacer nada. Ni se fue a su casa y dijo, pues de allá no voy a salir más. Él, después dice la palabra que va de Nazaret, se va, ¿a dónde? A Capernaum. Y ahí ocurre algo diferente. Jesús no solo es admirado ahí en Capernaum, sino que transforma también la vida cotidiana y los hogares de aquellos que en verdad le recibieron. Hermanos, cada prédica o enseñanza que recibimos tiene un propósito, hermanos. O sea, cada vez que usted viene aquí y nos sentamos a escuchar la palabra, es porque el Señor va a hablar a nuestras vidas. Tenemos que poner atención. Amén. Hay veces, hermanos, que no vamos a entender qué nos está diciendo el Señor, pero si la palabra lo dice, lo hagamos. Amén. No solo para edificarnos, hermanos, personalmente venimos a recibir la palabra. Y eso es algo que a veces en nuestra mente nos falla, que venimos a recibir palabra, ¿para quién? Para mí, ¿verdad? Para mi persona, para mi beneficio. No, hermanos. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que ir a dar allá. Si la palabra te dice, mira, hombre, varón, ama a tu esposa, trátalo como vaso frágil, eso tengo que ir a hacer en mi casa. No exasperes a tus hijos, pero sí disciplínalos, ¿verdad? Condúcete, sé irreprensible. Nos han dicho que somos sacerdotes de nuestras casas, ¿verdad? Y un sacerdote tiene que ser irreprensible. O sea, no le podemos decir algo a nuestros hijos que nosotros no hacemos. Es imposible. Hermanos, no solo es para edificarnos personalmente, sino para movernos hacia una fe activa, hacia un ministerio real, hacia una vida entregada al reino de Dios. Para eso hemos sido llamados y así tenemos que movernos. Por eso hoy, hermanos, vamos a estudiar Lucas 4 del 31 al 44 y vamos a ver 4 manifestaciones claras del poder y autoridad de Cristo que nos desafían, hermanos. Vamos a salir desafiados, hermanos, a salir de nuestra comodidad. No solo física, sino de nuestra comodidad espiritual. A veces pensamos, hermanos, que venir a la iglesia, limpiamos la iglesia y ya le estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? En parte. Pero en mi casa no leo la palabra de Dios. En mi casa no oro. En mi trabajo no oro. En mi trabajo ni saben que soy cristiano. Porque soy cristiano de la secreta. ¿Ah? No saben. Pero en la iglesia soy el hombre maravilla. El siervo fiel a Dios. No es así, hermanos. Hoy vamos a salir desafiados, a salir de la comodidad espiritual en la que vivimos. Y nos exhortará esta palabra a cumplir con la gran comisión del Evangelio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no está buscando espectadores que estén cómodos en sus sillas. Él está buscando discípulos activos, verdaderos, esforzados y valientes. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor y vamos a comprometernos con el Señor.
primera manifestación del Señor Jesús. El número 1, para los que toman nota, el tema de esta enseñanza, de esta prédica, se llama así: el reino de Cristo no se detiene. Amén. Y el primer punto a ver es el poder y autoridad de nuestro Señor en la enseñanza. Se maravillaban de cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo, porque Él hablaba ¿con qué? Con poder y con autoridad. Y es con ese poder y con esa autoridad que el Señor nos ha delegado por medio de su Espíritu que tenemos que hablar aquí nosotros. A usted no le tiene que dar miedo decirle a nuestros hermanos: hermano, arrepiéntanse de sus pecados, porque son pecadores, somos pecadores. Tenemos que hablar con el poder y la autoridad que Cristo nos ha delegado por medio de su Santo Espíritu. Dice Lucas 4:31-32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y que dice, y les enseñaba en los días de reposo. Imagínense, en los días en que todos descansaban, el Señor estaba trabajando en la obra de Dios. ¿Hay descanso en la obra de Dios? ¿El Señor descansa? El Señor no descansa. El Señor está velando constantemente en nuestras vidas. Por eso es que estamos hoy aquí. Porque si el Señor se durmiera, imagínense, ya no estuviéramos aquí. El león rugiente ya nos hubiera comido a todos. Pero el Señor está pendiente de nosotros, velando por su pueblo. Amén. Dice, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban, dice, y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. En estos versículos de Lucas vemos claramente este principio en el ministerio de Jesús: el poder y la autoridad para predicar. ¿Lo corrían? Sí. ¿Caía mal el Señor? ¿Verdad? Caía mal, porque decía la verdad. La palabra es verdad. El Señor es la verdad, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. A veces nada más queremos la vida, ¿verdad? No queremos la verdad. Miren, cuando Él llega a Nazaret, los suyos no le recibieron, eso ya lo vimos. La gente prefirió aferrarse a lo conocido, a las tradiciones, y lo rechazaron. Pero Él no se queda sin hacer nada, hermanos. Él avanza y va ¿a dónde? A Capernaum. Una ciudad llena, miren, de judíos y de gentiles. Imagínense, ¿cómo le había ido donde lo conocían, verdad? Dice, ¿cómo me va a ir ahora donde no me conocen? O sea, donde hay gentiles, donde adoran a otros dioses. Y ocurre algo diferente, hermanos. Jesús no solo dice es admirado, sino que transforma también la vida cotidiana y los hogares de aquellos que en verdad le recibieron. Dice Mateo 7:29. Mateo aquí hace referencia al Sermón del Monte. Y dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia en la enseñanza del Señor? Que él hablaba palabra de Dios. Y miren, los escribas de aquel tiempo basaban todas sus enseñanzas en largas referencias, en historias, ¿no? En testimonios de otros maestros. Esa era la norma religiosa: repetir tradiciones sin vida, construcciones teóricas sin autoridad propia. Decían lo que otro decía, ¿verdad? Pero Jesús no solo enseñaba así, Él hablaba con la autoridad directa de Dios, porque Él mismo, hermanos, era el testimonio de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando usted vaya a hablarle a una persona, no le eche tanto rollo. Y no diga, mira, yo le hice así.
Si tú le haces así, te va a ir mejor. Porque eso me funcionó a mí. No, hermano, usted háblele la palabra de Dios. Amén. Para que no sea como los escribas. Jesús hablaba de la escritura. Cuando fue a la sinagoga y habló en Nazaret, dice, ¿verdad?, que él estaba leyendo los rollos. Él no fue a echar otro rollo. ¿Ah? Él fue a hablar lo que decían las escrituras y a decirles, lo que dice Isaías se ha cumplido. Pero esa autoridad, hermanos, acordémonos que no apareció de la nada. Ya vemos que poco antes él había vencido las tentaciones de Satanás en el desierto. ¿Se acuerdan? En Lucas 4, no lo vamos a leer, pero está en Lucas 4 del 1 al 13. Ya nos dieron la enseñanza cuando Jesús fue tentado en el desierto. Fue ahí donde Jesús triunfó, justo, miren, ¿en dónde triunfó nuestro Señor Jesucristo contra las tentaciones, contra el maligno? ¿En qué lugar? En el desierto. ¿En dónde falló el pueblo de Israel? Mira, donde unos fallaron, nuestro Señor vino a triunfar. ¿Sí? Justo donde Israel había fracasado en tiempos de Moisés, Israel, dice, también, a pesar de haber recibido directamente la ley en el Sinaí, el pueblo de Israel ya tenía también, ¿verdad?, los mandamientos del Señor. O sea, no puede decir que nosotros no conocíamos. No, ellos ya tenían la ley. Pero, ¿cuál fue su fallo? No obedecer. Se quejaban de todo y a todo lo que Moisés les decía le ponían peros. Pero la diferencia es que Jesús obedeció perfectamente y por eso venció. Muchos decimos, es que Jesús venció porque dijo la palabra. ¿Ustedes lo creen? No. Jesús venció porque obedeció la palabra de Dios. Nosotros podemos decir y predicar la palabra, pero no va a hacer ningún efecto en nuestras vidas si no la estamos viviendo, si no, ¿sí?, hacemos lo que predicamos. Y Jesús hacía lo que predicaba. Él estaba sujeto a una autoridad. Amén. Aquí está la parte crucial, hermanos. La autoridad absoluta de Cristo, hermanos, no es solo para admirarla, sino para obedecerla. Porque nos admiramos, ¿verdad?, de los milagros, de las cosas que hace Dios. Sí, qué hermoso. Pero la palabra de Dios no es para que nos admiremos. La palabra de Dios es para que la obedezcamos. Israel en el desierto admiró las maravillas que Dios hizo. Se admiraban que caía maná del cielo, ¿verdad? Se admiraban cuando Moisés le pegó a la roca y salió agua. Se admiraban cuando caían codornices, ¿verdad? Se admiraban, ¿verdad?, que una columna, una nube iba con ellos en el día y una columna de fuego iba con ellos en la noche. Era maravilloso. Dice, Israel en el desierto admiró las maravillas que Dios hizo, pero murió en la incredulidad. Capernaum admiró profundamente a Jesús. Se admiraban de su enseñanza, dice, ¿verdad? Y se admiraban. Pero miren qué triste, porque luego él mismo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que anunciarles con dureza a Capernaum. ¿Qué creen que le anunció? Mateo 11, 23, 24. Y es una palabra para nosotros, hermanos. Por eso son manifestaciones, pero son verdades para nosotros. Mateo 11, 23, 24. Palabra de Dios para todos. Dice el Señor, y tú, Capernaum, dice, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no. Dice, bajarás hasta el infierno. Y dice el Señor, si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día del juicio
Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. ¿Estuvo nuestro Señor Jesucristo en Sodoma? ¿Verdad que no? ¿Estuvo en Capernaum? Sí, ¿verdad? Escucharon la palabra y se maravillaron. Estaban atónitos. O sea, estaban extasiados con los milagros, con las sanidades, con las liberaciones. Pero miren, después de que el Señor estuvo ahí, ¿qué les dice? Bajarán hasta el infierno. Porque yo estuve ahí, pero no cambiaste. Hermanos, el Señor está aquí. Amén. El Señor está aquí. Así que cambiemos y transformemos nuestra vida para no ser como Capernaum. Escuchar la enseñanza de Jesús, hermanos, nunca es neutral. Su palabra siempre exige una respuesta clara, una fe verdadera, una obediencia total. Por eso Jesús dijo claramente en Mateo, vamos a estar muy relacionados con Mateo 7:21, en palabra de Dios para todos. Dice la palabra, no todo el que afirma que yo soy su Señor, dice, entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nos invitan y nos dicen y nos exhortan, pero no obedecemos. Y cuando nos llaman a los servicios, ¿es para beneficio del pastor? ¿Es para beneficio de los líderes? ¿De los ministerios? No, es para beneficio nuestro. No le estamos haciendo un favor a Dios con estar aquí, hermanos. Es el Señor que en su misericordia está derramando de su gracia en nuestras vidas al estar aquí. Porque no merecemos nada de Él. Amén. Entonces, hermanos, si usted está recibiendo la palabra, tiene que responderle al Señor. Pero dice claro el Señor, no te va a obligar, ¿verdad? Dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero dice, no juegues, ¿verdad? A tener un pie con el Señor y un pie con Satanás. Y ahí estoy jugando, ¿sí? ¿Por qué dice el Señor, me das asco? Dice, te vomitaré. Es mejor que seas frío o que seas caliente. Porque si eres tibio, dice, te vomitaré. Y alguien, ¿por qué vomita? ¿Va? Porque le cae mal, ¿va? Cuando vomitamos porque nos cae mal, porque nos da asco algo. Así dice el Señor en su palabra. Así que, hermanos, o seamos del Señor, o mejor no seamos del Señor, porque nos va a ir peor. Porque creemos que podemos engañar a Dios. ¿Alguien puede engañar a Dios? Nadie. Nadie puede engañar a Dios. Hermanos, cuando yo entendí que era la autoridad, porque yo también fui muy rebelde, hermanos, tal vez sigo siendo rebelde, pero antes era más también. Pero el Señor me llevó a una materia que se llama principio de autoridad. Y ahí entendí la verdad de lo que les estoy hablando. Y miren, se los paso. El principio de autoridad que establece que la fuente, yo entendí que la fuente absoluta de toda autoridad es de Dios. Si el pastor me da una orden, es porque viene de Dios. Si el pastor me da una palabra, es porque viene de Dios. Si el hermano me da una palabra, es porque viene de Dios. Una exhortación viene de Dios. Y que todo aquel, hermano, mire, ponga atención a esto, y que todo aquel que quiere ejercer autoridad
debe estar primeramente sujeto a la autoridad. ¿Queda claro? Yo quiero tener autoridad, tengo que estar sujeto a la autoridad. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo quiero ser autoridad en mi casa si yo no me sujeto? ¿Cómo quiero yo exhortar a mi esposa si yo no me sujeto a Dios? Porque nos gusta mucho cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Mujeres, sujétense, ¿verdad? A sus maridos, ¿no? Pero el marido tiene que estar sujeto a Dios. Así de fácil. Así que el principio de autoridad establece que la fuente absoluta de toda autoridad es Dios. La palabra verdad de Dios lo dice, toda autoridad puesta es puesta por Dios. ¿Verdad? Y por eso nos llama a respetar toda autoridad. Hermano, pero es que mire cómo está nuestra autoridad en nuestra ciudad, corrompida. Dios los juzgará. Dios les dará el pago. ¿Sí? Pero son tu autoridad. No puedes ir y faltarle el respeto. Vamos a pasar al punto número 2. Nuestro Señor Jesucristo demostró su poder y autoridad para someter al reino de las tinieblas. Lucas 4, del 33 al 37. Dice la palabra: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Hermanos, no se espanten. A veces a las iglesias entran los demonios. Y tenemos que estar pendientes, alertas. Porque se filtran, hermanos. Se filtran. Muchos satánicos entran a las iglesias para hacer destrucción. Y por eso tenemos que tener esa comunión con el Señor para discernir siempre qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, miren, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Dice el demonio: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, dice, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban, dice otra vez, todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hermanos, donde la palabra de Cristo se predica con fidelidad, hermanos, la oscuridad espiritual no puede mantenerse escondida. Por eso tenemos que estar orando, hermanos, para que Dios revele lo que está oculto. No podemos confiarnos, ¿verdad? Por eso dice la palabra: velad y orad. Velad y orad. Hermanos, porque muchas cosas van a querer derribar y van a querer que nos estanquemos y que el reino de Dios no avance. El pecado, hermanos, la hipocresía, el orgullo, el resentimiento que guardamos en secreto, hermanos, comienzan a quedar expuestos. Hermanos, cuando tú estás con el Señor revela quién es la persona. ¿Ah? Dice la palabra: ¿y cómo los conoceremos? Dice el Señor. ¿Ah? Por sus frutos los conoceréis. ¿No? Atentos, atentos. Por eso, hermanos, a muchos nos incomoda profundamente la predicación bíblica auténtica. A veces nos molesta. Hermanos, aquí no venimos para sentirnos cómodos. Aquí estamos para sentirnos incómodos, que el Señor redarguya, que el Señor reprenda en nosotros por medio de su palabra.
No miremos feo al que está predicando, porque el que está predicando es palabra de Dios. Amén. Sonrían, hermanos, pues. No es que sea difícil de entender, hermanos, es que demanda cambios reales en nuestra vida cotidiana. Si has recibido a Cristo en tu corazón, si has dejado que Cristo gobierne, tu corazón, debe haber un cambio en tu vida. Eso lo dice todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Es cierto? Se tiene que ver, amén. Se tiene que ver en mis frutos, en mi vida. Se tiene que manifestar así como se manifestaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, yo y el Padre uno somos. ¿Y era cierto o no era, o era mentira? Era cierto lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero a muchos nos incomoda, hermanos, y no es difícil a veces. Miren, el demonio hace una declaración sorprendente. Yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Los demonios, hermanos, saben exactamente quién es Jesús. Ellos reconocen claramente que Él es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis. En Génesis 3:15, no lo vamos a leer, pero en Génesis 3:15 es cuando dice que la simiente de la mujer, ¿sí?, le aplastará la cabeza a la serpiente. Ellos lo saben. Pero aquí hay una advertencia crucial que debemos de tomar en cuenta, hermanos. El demonio cree correctamente quién es Jesús, pero no lo ama ni le obedece. ¿Quiénes no le aman y le obedecen? Los demonios. ¿Y nosotros? A veces no obedecemos tampoco, pero decimos que le amamos. ¿Y qué dice el Señor en Juan? En su palabra. Si me amas, guarda mi mano. O sea, si me amas, obedéceme. Porque los demonios no lo hacen. Creen, sí creen. ¿Saben quién es? Saben quién es Jesús. Pero no le obedecen voluntariamente. Por eso Santiago advierte claramente sobre esto. Santiago 2:19. En la Reina Valera, Santiago 2:19. Dice la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos en Dios, que Él es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan, dice. ¿Pero le obedecen? No le obedecen, porque no le aman. Hermanos, esto nos desafía tremendamente hoy, porque no basta con conocer datos correctos sobre Jesús. Podemos asistir cada miércoles, cada domingo a la iglesia, estar doctrinalmente correctos e incluso emocionarnos con la alabanza, con el mensaje. Pero si no nos sometemos activamente, si no sometemos nuestra vida activamente a Cristo, esa fe no sirve para nada. Tu fe va a ser viva cuando estés sujeto a las ordenanzas de Cristo Jesús. Amén. Miremos el versículo 35, el poder y autoridad impresionante de Jesús. Jesús le reprendió y diciendo: cállate y sal de él. ¿Por qué Cristo no quería que el demonio hablara? ¿Por qué le dice cállate? ¿Por qué? Porque no tenemos que escuchar al demonio. No tenemos que escucharle. ¿Va a hablar verdad? ¿Estaba hablando verdad el demonio? Sí. Decía: tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios. Pero lo hacía reconociendo y sujetándose a él, no. Lo decía de una manera perversa, ¿verdad? Amén. Hermanos, Jesús no utilizaba rituales complicados para sacar demonios. Jesús daba la palabra, porque es la palabra de Dios quien tiene poder y autoridad. Amén. Cuando usted vaya y le predique a alguien, predíquele con poder y autoridad, porque está hablando la palabra
de Dios. No cualquier palabra, no un libro de psicología, de superación personal, no. Está usted hablando en nombre del Señor, porque es su palabra que usted está dando. Amén. Aquí vemos algo muy importante, ya que Jesús dice, no permite que los demonios proclamen su identidad. ¿Por qué? Porque aunque dicen la verdad, dice, lo hacen con intención perversa, queriendo sembrar confusión y contaminar el evangelio. ¿Sí? Y también nos quiso enseñar que no debemos escuchar al enemigo. Aunque parezca que digan la verdad, tenemos que escuchar ¿a quién? A nuestro Señor. Amén. Tercer punto, Cristo, el poder y la autoridad de Cristo restaura vidas. ¿Para qué restaura vidas el Señor? Para que sirvan. Lucas 8, 4, 38, 41 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró, dice, en casa de Simón. La suegra de Simón, dice, Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Les servía. ¿A cuántos el Señor ha sanado aquí? ¿A cuántos el Señor ha restaurado su vida aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Servirle. Esa es una fe activa, hermanos. Esa es una fe viva. Al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También, dice, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, miren, otra vez, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Para todo el Señor tiene tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que a muchos les decía, ya te sané, pero no digas nada? ¿Verdad? Pero es lo primero que iban a decir, ¿no? A dar testimonio. Hermanos, la autoridad y el poder de Cristo muchas veces se manifiesta claramente en respuesta directa a nuestros ruegos y oración sincera. ¿El Señor podría sanar y restaurar sin que lo pidamos? ¿Verdad que sí? Él es soberano. Él lo puede hacer. Él nos conoce y lo puede hacer, ¿sí? Pero en su sabiduría el Señor, dice, ha decidido que sus más grandes milagros y obras transformadoras se manifiesten como respuestas a las súplicas de fe de su iglesia. Por eso tenemos que clamar, para que el Señor se dé cuenta que tenemos fe en Él, que confiamos en Él y que dependemos de Él. Algo muy importante, hermanos, cuando Cristo restaura nuestra vida, inevitablemente nos mueve a servir con gratitud, con gozo y con dedicación. Así lo tenemos que hacer, hermanos. No lo haga con peso. Me toca hacer esto. Ay, tengo que ir a hacer esto. Ay, la oración. Ay, la palabra. No, no, hermanos. Seamos agradecidos con el Señor, porque Él ha transformado, ha restaurado nuestras vidas. Él ha sanado nuestras vidas. Hermanos, si no se fijen en la sanidad física, vale más la sanidad espiritual. El Señor ha sanado mi corazón. Yo antes tenía rencor, ya no tengo rencor. Yo antes era envidioso, ya no envidio nada. Antes era avaricioso, ya no deseo fortuna. Era malicioso, ya no. Cristo sanó mi corazón. Y eso vale más, ¿sí? Eso vale más que cualquier riqueza. Cantábamos hace rato, ¿verdad? Que nos vamos a esforzarnos en obedecer a Dios, más que toda riqueza. Miren, el cuarto punto, hermanos, es el evangelio de Cristo, hermanos. Por el poder y la autoridad de Él, el evangelio no se detiene. Lucas 4, del 42 al 44. Dice la palabra, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué piensan ustedes cuando dice se fue a un lugar desierto?
¿A descansar? A orar, a entrar a comunión con el Padre. ¿Ah? Busquemos nosotros también ese lugar tranquilo, calmado, para entrar en comunión con nuestro Dios. ¿Sí? No creamos entrar en comunión con el Señor cuando está la pachanga, ¿verdad? ¿No? O cuando el vecino tiene ahí las norteñas, ¿no? No, hermano, busquemos un lugar, ¿sí? Tranquilo. Dice, y la gente le buscaba, llegando a donde estaba, le detenían, dice, para que no se fuera. Miren cómo lo querían a Jesús. ¿Ah? ¿Cómo amaban a Jesús? Pero él les dijo, es necesario que también otras ciudades, que en otras, dice, a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Ok? Pudo haber dicho Jesús, pues qué bueno, aquí me aman, ¿verdad? Pues aquí me quedo. ¿Ah? Hermanos, tenemos que movernos. ¿Sí? El evangelio avanza y tenemos que avanzar con el evangelio. ¿A dónde, hermano? A donde el Señor nos lleve. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? El pastor estaba a gusto allá en San Cristóbal, bien fresco. Pero dice el Señor, no, hay también el calor es bueno. ¿No? Y lo movió. ¿Salió de su comodidad? Salió de su comodidad, ¿verdad? Porque ahora tiene que compartirse allá y acá y vámonos. Y estar aguantando a otros 40, 50 más todavía. Ajá. Imagínense. Ya aguanta unos 100 allá. Pero el Señor, también tienes que aguantar estos que están aquí. Ovejas. ¿Sí? Descarriadas. ¿No? El Señor nos va a mover, hermanos. Si amamos la obra de Dios, dice, envíame, Señor, a mí. No digamos como el otro, ¿no? Heme aquí, Señor, pero envíalo a Él. ¿Ah? Porque yo estoy cómodo acá. ¿Ah? Hermanos, observemos estos versículos con detenimiento y veamos que los de Capernaum querían retener a nuestro Señor Jesucristo con ellos. La pregunta sería, ¿porque lo amaban? ¿Porque querían conocer más de la palabra? Por supuesto que no. Claro que eran por las sanidades, por las liberaciones, los milagros que Él había hecho. Pero Él no cedió a sus peticiones. ¿Mm? Pastor, no se vaya porque aquí le amamos. Qué bueno que me aman, pero el Señor me está enviando, ¿sí?, a seguir predicando. Y les dice, es necesario que el reino de Dios avance porque para eso he sido enviado. Hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que salir de nuestra comodidad y no podemos estancarnos. No podemos conformarnos, hermanos, con lo que ya estamos haciendo. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más hago, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque ¿con qué te pago? Con nada, Señor. Pero quiero, Señor, quiero avanzar contigo. Quiero avanzar contigo. Hermanos, no seamos así como los de Capernaum, hermanos que querían retener a Cristo. A veces queremos tener a Cristo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque nos da prosperidad, ¿verdad? Nos bendice, nos sana, ¿verdad? Ya sacó nuestros demonios también, ¿sí? Pero luego los llamamos otra vez y ahí vienen, ¿verdad? ¿Ah? Hermanos, no podemos tener a Cristo por eso. Si queremos tener a Cristo en nuestra vida es para servirle y para caminar con Él, en su ministerio, en su misión, que es predicar la palabra de Dios. Concluimos, hermanos. Hermanos, hoy hemos visto claramente cómo Jesús fue rechazado en Nazaret, admirado en Capernaum y recibido en el hogar de Simón Pedro. Pero lo más importante es entender esto, hermanos. Cristo no vino solamente para generar admiración, Él vino para generar transformación en nuestras vidas. La palabra es para transformar nuestras vidas, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Es fácil admirar a Jesús, claro que sí, desde la distancia. O sea, aquí estoy bien sentado y Señor, la palabra, qué palabra que dieron hoy, ¿verdad? No,
No, no es así. No es para que estemos en la comodidad de nuestro asiento cada miércoles, cada domingo, para impresionarnos con sus enseñanzas o para emocionarnos con sus milagros. Hermanos, hoy la palabra nos confronta a algo más profundo y urgente. Jesús no está buscando espectadores, hermanos, que estén en su comodidad. Él busca discípulos comprometidos, esforzados y valientes. Él busca personas que no solo escuchen su palabra, sino que la vivan activamente y la compartan valientemente con los demás. Que no nos dé miedo a hablar del evangelio. Muchos tenemos la oportunidad de predicar. Hermano, es que estoy en mi negocio. ¿Qué negocio tienes? No, pues vendo fruta. Bueno, pues con el que llegue a comprarte fruta, dale una palabra, bendícelo. Evangeliza, ¿no? No esperes las campañas, es que son las campañas, no, hermano. ¿Sí? Jesucristo no buscaba campañas, ¿no? ¿Dónde me quedé? Hermanos, tal vez ya no somos como Nazaret, que rechazamos la palabra, ¿verdad? Ya la recibimos la palabra. Pero tampoco seamos como Capernaum, que sí escucharon la palabra de Dios, se maravillaron de ella, pero no les interesaban, pero dice, solo les interesaban las sanidades, los milagros que Jesús hacía, pero no deseaban cambiar de vida. No anhelaban cambiar de vida, no anhelaban una transformación en sus vidas. Al contrario, entonces nosotros seamos esa iglesia, hermanos. Seamos esa iglesia como la casa de Simón Pedro, donde Jesús entró y ¿qué encontró ahí? Encontró a la gente orando por una enferma y clamándole a él que lo sanara. Entonces encontró orando y rogando a otros y dice, seamos, dice, como esa iglesia en la casa de Simón Pedro, donde Jesús entró y encontró a unos orando y rogando por otros, sirviendo también con gratitud y gozo al Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no permitirá que su misión quede encerrada en nuestra comodidad. Él siempre seguirá avanzando y Él nos llama hoy claramente como iglesia a avanzar junto con Él. Así que iglesia, anunciemos el evangelio de Cristo y prediquemos del reino de Dios como se nos ha mandado. Es un mandamiento, hermanos, lo que nos dice en Mateo 28, 18, 20. Es un mandamiento. Dice la palabra, con esto termino. Entonces Jesús se acercó y les dijo, en la versión palabra de Dios para todos. Mateo 28, 18, 20. Palabra de Dios para todos. Entonces Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo. ¿Qué dice? Me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el 20? Y enséñenles, ¿a qué? A obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermanos. Padre, bendito Dios, primeramente, Señor, te queremos pedir perdón, Padre eterno. Señor, porque ya no somos como Nazaret, pero sí como Capernaum, bendito Dios. Queremos, Señor, las bendiciones, queremos tus milagros, Señor. Pero nos cuesta, Señor, obedecer tu palabra. Nos cuesta, Señor, transformar. Nos cuesta, Señor, salir de nuestra comodidad para predicar tu bendita y santa palabra, así como lo hiciste tú, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles, Señor, a ti. Decimos, Señor, que te amamos, Señor, Padre, pero no hacemos, Señor, lo que debemos hacer. Y tu palabra dice que si sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hacemos, Padre, eso se convierte en pecado, Señor. Padre, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, Padre, a que esta palabra, Señor, se haga carne en nosotros, bendito Dios. A que seamos, Señor, esa iglesia activa, bendito Dios. Esa iglesia que ore unos por otros. Esa iglesia, Señor, que se preocupe, Señor, de los otros, no solo de su persona. Esa iglesia obediente, Señor, a tu palabra, obediente a tus instrucciones, Señor, obediente, Señor, a la autoridad que tú has puesto, Señor, en esta iglesia, Señor.
Padre, si la autoridad está aquí, Señor, es porque tú así lo estableciste, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos tuyos, esforzados y valientes, que te adoren, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por la exhortación, porque nos has reprendido, Señor, con tu palabra, bendito Dios. Padre, perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias, Señor, por enseñarnos nuestro amado Jesús. ¿Para qué fuimos llamados? Para servirte, Señor, y para servir a nuestro prójimo, bendito Dios. Para predicar el glorioso evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque queremos avanzar contigo. No queremos quedarnos aquí, Señor. Queremos llegar, Señor, allá, Señor, donde tú nos esperas, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos en la palabra, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos dejando de hacer.